Estados Unidos advierte de sanciones contra quienes suministren munición a Rusia. Estados Unidos advirtió el viernes que puede imponer sanciones a personas, países y empresas que suministren municiones a Rusia o apoyen su complejo militar industrial, mientras Washington busca aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en una reunión con funcionarios de 32 países para discutir las sanciones a Rusia, dijo que el departamento emitirá una guía el viernes dejando claro que Washington está dispuesto y es capaz de imponer ese tipo de medidas. Esta mañana la oficina del Centro de Activos Extranjeros del Tesoro publicará una guía de que deja claro que estamos dispuestos y podemos sancionar a personas, empresas o países que proporcionen munición a Rusia o apoyen el complejo militar industrial ruso, dijo Adeyemo en declaraciones previas a la reunión, la primera de este tipo sobre sanciones a Rusia. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio expondrán las medidas que se han tomado contra el complejo militar industrial de Rusia y señalarán los riesgos a los que se enfrentan los que proporcionan apoyo material a la invasión de Rusia a Ucrania. Añadió, en la reunión Estados Unidos también advertirá que Rusia está gastando municiones a un ritmo insostenible y recurriendo a países como Irán y Corea del Norte para obtener suministros y equipos, incluidos cohetes y municiones de artillería. Según una copia de la presentación de Morgan Muir, subdirector de Inteligencia Nacional para la Integración de Misiones, a la que tuvo acceso Reuters, Washington ha impuesto varias rondas de sanciones a Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania el 24 de febrero, en la que ha matado o herido a miles de personas y ha reducido ciudades a escombros y ha advertido repentinamente sobre el riesgo de evasión de las sanciones. Cuando se le preguntó cuánto más podrían hacer los aliados occidentales para aumentar la presión sobre Rusia, un funcionario de finanzas europeo dijo: podemos ampliar la lista de personas que están bajo sanciones, podemos ampliar el número de bienes que tienen restricciones de exportación, pero creo que claramente las sanciones mostrarán su impacto en términos de cadenas de valor industrial en Rusia, sostuvo el funcionario europeo, hablando bajo condición de anonimato. El impacto en el sector automotor, el sector aeronáutico es bastante claro. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Incertidumbre hace más peligrosa la guerra en Ucrania que crisis de octubre. El imprevisible comportamiento del Kremlin y la ausencia de diálogo entre el presidente ruso Vladimir Putin y los líderes occidentales, especialmente el mandatario estadounidense Joe Biden, hacen que el riesgo nuclear en la guerra de Ucrania sea mayor que el que existió durante la crisis de los misiles, también conocida como crisis de octubre y cuyo 60 aniversario se conmemora hoy. Esto es lo que consideran diversos analistas consultados, para los cuales se les preguntó acerca de las semejanzas y diferencias entre ambas situaciones de tensión que ponen a la humanidad ante el riesgo de un escenario de confrontación nuclear. Fue el mismo presidente estadounidense Joe Biden quien la semana pasada comparó la situación actual con el conflicto de octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la URSS había instalado en Cuba 42 misiles con ojivas nucleares de alcance medio apuntando a su territorio. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear, dijo Biden sobre su homólogo ruso, quien ha espoleado el fantasma nuclear a medida que se complicaba la invasión a Ucrania, que ordenó en febrero pasado. El presidente estadounidense advirtió: no creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón. El imprevisible comportamiento de Putin. La historia de las armas nucleares desde la Guerra Fría está llena de momentos aterradores. Esto es uno de ellos, porque no sabemos qué podría impulsar a Putin a cruzar el umbral nuclear, dice Sharon Shkazoni, investigadora sobre armamento nuclear en la Universidad George Washington. Según esta profesora, la gran similitud entre la crisis de Cuba y la guerra en Ucrania es que la URSS utilizó entonces la amenaza nuclear para disuadir a Estados Unidos de invadir la isla, y Putin lo hace ahora para desalentar a Washington de seguir ayudando a los ucranianos. Pero también hay diferencias, como el hecho de que Rusia no ha movilizado por ahora armamento nuclear hacia Ucrania, apuntó. Squazzoni
cree que hasta el momento las amenazas de Putin han sido bastante vagas, pero no por ello hay que restarles credibilidad, porque es muy preocupante la cantidad de veces que Putin y otros funcionarios rusos han mostrado el fantasma del uso de armas nucleares. El tipo de liderazgo que hubo en la crisis de los misiles de Cuba no existe en este momento, apunta Juan Luis Manfredi, titular de la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown en Washington. Si algo sabemos de Cuba es que se paró la crisis porque había una negociación por detrás entre los dos máximos mandatarios. Hoy, Putin ha renunciado a la negociación. No hay una negociación posible, señala este experto en relaciones internacionales. Amenazas reales. En su opinión, las amenazas de Putin son reales y hay que tomárselas en serio. Por eso no descarta un disparo de forma teatral, ordenado por el líder del Kremlin para demostrar su poderío. Si Rusia decidiera usar misiles balísticos, cruzaría una línea roja que obligaría a Estados Unidos a incorporarse a la guerra de forma más sólida. Es terriblemente peligroso, asegura este académico. Por su parte, el sociólogo cubano Rafael Hernández, experto en las relaciones de su país con Estados Unidos, sostiene que la crisis de los misiles de 1962 cerró en falso y que sus consecuencias se arrastran hasta la actualidad. Sin embargo, cree que entonces prevaleció la prudencia y la cooperación internacional para evitar un desastre nuclear, algo que no percibe en la guerra en Ucrania. Hernández apunta que Estados Unidos respondió de una manera militarmente muy peligrosa, que estuvo a punto de desembocar en un conflicto, pero subrayó que entonces se recurrió a la negociación. Los líderes de los países pudieron participar y cooperar para encontrar una solución. El acuerdo está cada vez más lejano. Esa situación contrasta con la de la invasión rusa a Ucrania y la amenaza nuclear del Kremlin. Estamos en el camino de encontrar un acuerdo político entre los líderes que están involucrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y yo creo que no, afirma. Entonces predominó la prudencia, no la arrogancia ni la fiebre militarista. La política es para resolver conflictos. Yo no veo que en las circunstancias actuales estemos cerca de una solución del conflicto. Predominan el choque armado, los muertos, las acciones militares y la bravuconería, señala. Hernández apunta asimismo que en toda crisis nuclear tiene una componente imprevisible que la hace enormemente peligrosa. Una vez que la crisis se desata, pensar que va a estar bajo control de las partes es una fantasía, advierte. El paralelismo más evidente es que la situación actual en Ucrania es, junto con la crisis de los misiles en 1962 y la guerra del Yom Kippur en 1973, los momentos en que se ha estado y se está más cerca de una escalada nuclear, apunta Fabián Calle, especialista de la National Defense University de Washington. Amenazas constantes. Calle llama la atención sobre el hecho de que Putin y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, han amenazado decenas de veces con usar las armas nucleares. Durante la Guerra Fría la amenaza se manejó con parquedad, no era parte del discurso cotidiano. Están banalizando algo muy serio. Esto no habla bien de cómo se siente Rusia, considera este experto del Center for Homeland Defense and Security. Y a pesar de que la tecnología permite formalmente que Putin y Biden puedan comunicarse más fácilmente hoy que sus antecesores, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, nadie se imagina hoy en día a Rusia o a Estados Unidos aceptando mantener en secreto algo tan relevante como fue la retirada de los misiles Júpiter de Turquía. Es uno de los grandes misterios de la diplomacia. Como 6 décadas atrás, hoy volvemos a poner en el contexto de la política internacional la condición nuclear del mundo, explica Juan Bartolomé, director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI. La crisis actual es más peligrosa. Esta es una crisis mucho más peligrosa que la de 1962, porque aquella se dio en un contexto de bipolaridad establecida, pero ahora existe un contexto de transición internacional, explica Bartolomé, quien aconseja prestar mucha atención y no tomar las amenazas de Putin como un bluff. Para terminar de complicar la situación, apunta Bartolomé, existe una sobrecarga de información tal que mete presión a los líderes, porque en cuanto hubiera imágenes de armas nucleares usadas en Ucrania, inundando las redes sociales y los canales informativos, los líderes mundiales se verían obligados a responder inmediatamente para no mostrar debilidad.
Ahí hay un gran signo de interrogación. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.